Porque hoy también las redes están caldeadas por las declaraciones de la precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, que se refirió a los barrios privados y textualmente dijo: salvo algunos pocos que viven en barrios privados, los demás vivimos en sociedad. La precandidata fue consultada sobre si con esas declaraciones estaba refiriendo específicamente al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, que vive en el barrio privado de La Tahona, y ella dijo: no es un golpe a nadie, es una realidad. Si vivís encerrado en una realidad, a veces te pensás que esa realidad es el mundo. Lacalle Pou salió al cruce en Twitter de estas declaraciones y escribía lo siguiente en su red social: algunos precandidatos y gobernantes del Frente Amplio están nerviosos, atacan y descalifican una y otra vez, no pueden defender su gestión, están con miedo de dejar el poder porque saben bien lo que hicieron. Esto es lo que decía, ahí tenemos entonces el tuit del precandidato por el Partido Nacional. Y verdaderamente nos preguntamos, ¿no?, ¿cuáles son los riesgos que puede tener los barrios privados en una sociedad? Si les parece, vamos a despejar algunas interrogantes. Escuchamos la palabra de Marcelo Pérez, politólogo y posgraduado en estudios urbanos, experto en este tema de los barrios privados, y después van a tener incluso nuestra propia opinión. Bueno, gracias primero por estos minutitos y por recibirnos. Quiero enmarcar un poco y poder entender cómo impacta en una sociedad el barrio privado o los diferentes tipos también de barrios privados. Perfecto. Bueno, buen día y muchas gracias por la nota. Sí, los barrios privados, para los que desde la academia nos dedicamos a estudiar los fenómenos de segregación, los estudios urbanos y demás, es un fenómeno bastante poco estudiado en Uruguay y bastante invisibilizado. Eso es lo primero que hay que decir, antes de llevarlo al impacto, que es lo que me preguntás. Y tiene que ver con un fenómeno de autosegregación, es decir, cómo personas, habitantes, ciudadanos, eligen irse a vivir a un barrio que se caracteriza por el cierre, porque no accedamos el resto de los ciudadanos a donde ellos viven, es decir, donde nosotros tengamos vedada la circulación adentro de ese barrio y nos pidan una cédula, que nos habiliten que adentro, es decir, es un pedazo de la ciudad al cual yo no puedo acceder, un pedazo del territorio al cual yo no puedo acceder como accedo en el barrio, la ciudad libre, digámosle, por decirlo de forma contraria. Entonces, los barrios privados tienen un impacto. Primero, que como fenómeno de segregación uno piensa a veces la segregación de los asentamientos, ¿no? Cómo los pobres viven separados del resto y no se integran socialmente al resto. Pero hay otra forma de segregación, de autosegregación o segregación elegida, que es la de los barrios privados. Countries o las distintas formas que lo tenemos de nombrar. Barrios fechados en Brasil, condominios cerrados en Chile. Entonces, esos barrios nacen como un producto, que algunos le llamamos, entendemos que es un producto del urbanismo neoliberal, porque es un producto de los 80 a los 90, que en Venezuela, Colombia y en otros países tiene una data más larga, y en el Cono Sur, digamos Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, es más de los años 90, que implica un formato que también es conocido en Estados Unidos como los gate community, es decir, como condominios cerrados, comunidades cerradas, que implica que un sector social de ingresos medios altos o altos decide irse a vivir solo y de alguna manera aislados. Son como cárceles de lujo, si lo tuviéramos que decir rápido. Es decir, son un lugar donde vivimos entre iguales, no tomamos contacto con el afuera, y cuando tomamos contacto con el afuera es de una forma funcional o subordinada. Es decir, la doméstica, el jardinero que me viene a mantener la casa, la niñera o la compañera que trabaja en el cuidado de niños, etcétera, etcétera. Entonces siempre el contacto está arreglado por una situación de dependencia. Vos venís a hacerme un trabajo, pero vos no sos un igual, y vos vivís afuera. Acá adentro vivimos los parecidos. Genera como un sentimiento de comunidad, pero exclusiva. Entonces, el barrio privado nace de alguna manera como lógica con el titular de la seguridad, pero es mucho más que la seguridad. Genera, desde el punto de vista de las relaciones sociales, desde el punto de vista de las ciencias sociales, un fenómeno que no está bueno. No ayuda a contribuir barrio, no ayuda a contribuir ciudadanía, no ayuda a los procesos de integración social, si se quiere decir. Ese fenómeno está largamente estudiado en la academia y genera un montón de impactos que tienen que ver con lo que se llama socialización burbuja, es decir, una socialización que se da a la interna, entre los iguales. Es decir, el que vive dentro de un barrio privado va a su trabajo en un vehículo, de su trabajo vuelve ahí o va a otro espacio que también acceden algunos. Un club. Hay puntos de convivencia en donde obviamente terminan, básicamente en la ciudad, pienso en el centro, en 18, en la ciudad vieja. Vos sabés que justo el barrio privado tiene que ver con eso, por eso te decía, con esta ola de urbanismo neoliberal que se conecta con otros fenómenos de cierre que a veces los pensamos públicos. Un shopping es un espacio cerrado, aunque se vista de espacio público, como dice Beatriz Arlo. Es decir, no es un espacio donde todos tenemos el mismo acceso. Si quieren, te sacan por derecho de admisión. De hecho, hay muchos casos sonados, Montevideo Shopping, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos dicen que también la construcción de shopping en otras zonas sirvió para
también para separar eso. Entonces, ahí puede ir uno a un barrio privado a un shopping, una necesidad de caminar por la calle, por 18 de julio. Pero también empiezan a haber colegios que son solo para la elite, o son solo esos sectores. Entonces, si en el colegio los gurises van solo a ese lugar, van a un barrio privado donde interactúan igual, ¿en qué momento se conectan con uno de sectores populares, de clase media? ¿En qué momento se da la interacción entre los diferentes? Aquello que defendía la escuela pública, ¿no? Que se sentaba en el mismo banco el hijo del patrón y el hijo del trabajador. Eso no sucede. Entonces, hay como circuitos de cierre del barrio privado, que es la residencial, que también se dan en el trabajo. Y también podemos operarlo en el mundo del trabajo. Muchos de los barrios privados tienen sectores de gente, no le llaman inmigrantes, porque inmigrantes les solemos llamar a los pobres, pero no a los que vienen con plata. Entonces les llamamos extranjeros, que vienen a trabajar, por ejemplo, a las zonas francas. Son trabajadores, gerentes de empresas, de multinacionales que vienen. Y eso están acostumbrados a vivir de esa forma y van de un lugar cerrado en lo residencial a un lugar cerrado en lo laboral, porque una zona franca también es un fenómeno de cierre. Un fenómeno de cierre en actividad económica y a veces productiva. Pero bueno, eso implica que hay como lugares de cierre donde cada vez menos los distintos sectores sociales se integran. Muchísimas gracias. Yo sé que él es académico y que él estudia esto, pero la verdad que por dónde empezar. No coincido en el 90% de las cosas que dijo y creo que más o menos nos pasa lo mismo. Sí. Empecemos a desgranar de las diferentes cosas que dijo. No sé. Sí, casi que a mí me llamó mucho la atención la forma en que plantea el relacionamiento de la gente, ¿no? Yo te atiendo a vos como mi empleado, te atiendo a vos como mi jardinero, te atiendo a vos como, ¿no? Primero me costó eso. El tema de los límites de la ciudad, que también se plantearon en algún momento. Por ahí parece que la gente que vive en determinado lugar de la ciudad no va a otros lugares, pero eso es recíproco, porque si hoy me dicen que por ahí tú vivís en Carrasco, te va a costar venir al centro. Y a los del centro nos va a costar ir a Carrasco, ponele. Pero es un tema de comodidad personal, ¿no? Que no queramos indagar sobre otras zonas, ¿no? Claro. Me parece que... No va por la no convivencia, sino por un tema de... Por la comodidad, es lo mismo que el shopping, no es que vaya al shopping porque no quiero caminarme, quiero caminar por la calle. Una de las cosas que dijo es que hay shopping que están, o sea, que se creó un shopping para que vaya la gente que tiene menor poder adquisitivo. O sea, eso llegó, ¿no? Eso llegó a decir de alguna manera, como que se hizo un shopping para eso. No, si es un shopping para todo el mundo. Que le pongan esa etiqueta de que el shopping es para alguien ya es... Pero además los shopping, el desarrollo de la cantidad de shopping que hay en Montevideo en realidad fue parte del gobierno del Frente Amplio. Yo no quiero que ellos quieran encapsular gente para determinados lugares. Y además, en los shoppings, hoy por hoy, vos estás acercando servicios a la población en general, porque si no, se circunscribía a determinadas áreas, como por ejemplo, podía ser Punta Carretas o buceo, ¿no? Y la gente que vino en otro sector de Montevideo no tenía la misma posibilidad. Para mí es como hasta un hecho de igualdad, de decir... La firma que está en esta parte de la ciudad también está en esta parte de la ciudad. Y vos qué tenés que hacer, ir 2 pasos y no ir 20.000. O sea, me parece hasta un hecho de equidad con la población. Sí. Y no un hecho de voy a diferenciar a la gente. A mí pensando en esto de los barrios privados, ¿no? Que después Vale tiene una visión que de alguna manera a mí me parece súper interesante y se choca, se entrelaza. Me puse a pensar cuándo habían surgido, digamos, los barrios privados en este país y el primer barrio privado, digamos, de Canelones fue La Tahona. Altos de La Tahona, que fue allá por el año 94. En ese momento, quien estaba en la intendencia era Andújar, un intendente blanco. Luego, en el 95, asumió Hackenbruck y luego, que fue hasta el 2005, y luego vino Marcos Carámbula, ¿no? Cierto. Pero la mayor explosión, digamos, de los barrios privados en nuestro país fue en los últimos 20 años, o los últimos 10, 15 años, digamos, que fue bajo, digamos, los gobiernos departamentales del Frente Amplio, ¿no? Un poco refiriéndome a lo que decía la precandidata Carolina Cose. Si vos, como fuerza política, estás tan en desacuerdo, ¿por qué habilitás la construcción de estos barrios privados? Y me voy más atrás todavía, porque creo que en Montevideo, si bien en realidad no están autorizados los barrios privados, existe, por ejemplo, Jardines de Carrasco. Son semi. Que en realidad, claro, a ver, es una engaña pichanga. Está bien, no tiene rejas, no tiene cerco perimetral y un montón de cosas, pero vos para ingresar tenés
tenés que pasar por la puerta de una garita, donde hay un señor guardia que está monitoreando quién entra y quién sale. Las calles alrededores son circulares, o sea que terminan básicamente todas en una especie de calle principal. Y hay otra entrada atrás que también está la misma garita ahí. Entonces yo me pregunto, ¿eso no es un barrio privado? A ver, no dice en los hechos, en un papel, barrio privado, pero en los efectos lo es. Y ese barrio privado se construyó en la Intendencia de Tabaré Vázquez. Entonces, si en realidad el discurso es esto está mal, es una burbuja, así no funciona, la sociedad no puede ir para ahí, lo que no podés hacer es permitirlo. Entonces hay un doble discurso enorme y además bajo conceptos que son errados. Aquí se habla de Carrasco como el lugar de la élite y en realidad el metro cuadrado más caro de Montevideo no está en Carrasco. ¿Dónde está? Está en Punta Carretas, en la zona del golf. Entonces, o sea... Que es donde vive Carolina. No sé dónde vive. Sí, Carolina Cose vive en Punta Carretas. No, en Punta Carretas más para adentro, no en la parte del golf. Pero vive igual Punta Carretas es carísimo donde lo mires hoy por hoy. Igual yo lo que digo es la burbuja, el concepto de burbuja, ¿no? En una burbuja vivimos todos. Carolina Cose, de hecho, no porque Punta Carretas sea un barrio caro específicamente, pero ella vive en un barrio costero y la dinámica de un barrio costero es otra totalmente distinta del resto de todo Montevideo. Ella va desde ahí, me imagino yo, con un auto con chofer a su trabajo o a la tarea que tenga que realizar en un auto oficial. Eso también es estar alejado de la realidad. Y para estar alejado de la realidad, ni hablemos del Twitter o del Facebook o de un lugar donde uno encuentra o sea, todas las personas que están de acuerdo con uno y se rodea sin querer o queriendo o como sea, de las personas que uno está afín a los pensamientos. Y es lo que más te aparece. Sí. Entonces, para estar en una burbuja excede muchísimo a los que viven en barrios privados. Es una cuestión de actitud frente a las cosas y no de dónde vivas. Porque hoy lo charlamos al principio, por lo menos yo lo comentaba, me surgía a raíz de todo esto, ¿no? Cuando ocurren todos los hechos, por ejemplo, de Casaballe, ¿verdad? De los Palomares, de todo lo que estaba pasando. ¿Cuántos de nosotros, que no vivimos en barrio privado, vivimos en cualquier barrio de Montevideo, sabíamos realmente lo que estaba pasando ahí adentro? ¿No es que también estábamos en una burbuja o algunos hacían la vista gorda de lo que estaba pasando? Sí. ¿Por qué? Porque empezaron, bueno, los operativos, porque empezó la prensa, porque empezó un movimiento que ya no se lo pudo detener. Pero hasta ese momento... Sabíamos que le estaban usurpando casas a gente. ¿Qué es que la sacaban y que, ¿entendés? Se quedaban con sus casas? Y voy más allá. ¿Sabemos qué pasa en el interior del país? Los montevideanos, por ejemplo, y viceversa. No, es cierto. Y una otra cosa que me gustaría comentarles, chicas, que me llama la atención, que no es la primera campaña política, ya viene de un tiempo a esta parte, en donde en realidad se marcan diferencias sociales a través de los spots publicitarios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el que había hecho Gaby Ibarren? La actriz, también haciendo referencia a la gente del campo, a cómo se trabaja. Era como una caricatura que hablaba como todo así, ¿no? Claro, ahí está. Era como que hablaba de la pionada y bueno, también aludía al candidato de los blancos. Y ahora como que ahí está, ¿se acuerdan? Que esto levantó polvareda en su época, pero fue como el primer intento de... Quiso ser divertido, pero en su momento... Pero muy irónico. Muy irónico y generó estas cosas. Y después ahora, cuando apareció María Julia Muñoz, que también tiró sus dardos para Luis Lacalle Pou, y ahora Carolina Cose. Otra vez con el tema de... A ver, ¿lo quieren escuchar? Domésticas que hay, le tengo que pagar aguinaldo, salario vacacional, que no sé qué, de presentismo porque no falta nunca. Pero decime, viejo, ¿cómo es esto? No, yo no. Pero vos votaste esto. Ah, bueno, no votaste. Ahí quedaba ahí quedé como explicitado. Presente lo que hoy reafirma Carolina Cose, que parece que no saben qué pasa en el mundo, ni cuánto ganan, ni qué hacen, ni si viene todos los días, parece que viene todos los días, como que la empleada doméstica es la que le da la referencia. Pero digo que lo vienen tomando como base para la campaña política, desde hace tiempo. Entonces yo pregunto, ¿no? Si es que nosotros estigmatizamos o desde la política nos están dividiendo. Porque como le preguntamos a Luis, ¿y vos tenés amigos? Sí, yo tengo un amigo que vive en un barrio privado. Y hoy, capaz que si me preguntás a mí, yo te digo, mira, yo la verdad que por otros motivos, tal vez por inseguridad ciudadana, yo no sé si no viviría en un lugar privado sintiéndome más tranquila, conociendo más
a poca a gente, los pero más vecinos, porque en conocida. realidad el barrio ya no está, el barrio eso también, los barrios, hay muy pocos barrios que siguen funcionando como barrio, Claro. ¿no? A esta altura, digamos, Pero hay muy además poco. hay otra cosa que también lo discutíamos hoy. El barrio privado en Uruguay surgió como otra cosa, no Sí. una respuesta a la inseguridad. No. Porque en ese momento en el que surgieron, en la década, en mediados de los 90, que empezaron los primeros y después se fueron desarrollados, no pasaba lo que pasa hoy. Era, lo decíamos, era como que comprar un estilo de vida. ¿Qué te vendía ese estilo de vida? Una casa más grande, quizás un jardín, Un vivir una fondo. vida más natural, un fondo. Otras cosas. No Sí. te vendía la inseguridad. No era encerrarte para no ver lo que está pasando afuera. Era otro estilo de vida. Exacto. Por eso también es distinto para mí a lo que han sido los barrios privados en otros países. Porque la En San lógica Pablo, fue por ejemplo. distinta. Sí. La lógica fue distinta. Esas cosas amuralladas que hay en Santiago de Chile también, Sí, sí, sí. que son bastante fuertes, ¿no? Y que, Sí, y que realmente sí. a mí no me causan gracia tampoco. sí. O sea, alguien que Obvio que no. que te mire con cara de a qué venís y dónde vas y eso, ¿no? Tampoco Sí, me, sí. me produce encanto. Claro, claro. Pero digo, se hicieron con otra lógica. Totalmente. Que no es la Totalmente. misma. Y yo qué sé, y además siempre me pregunto, ¿no? Estigmatizar, en definitiva, tiene una definición, ya sea para un lado o para el otro. Entonces nos rasgamos las vestiduras diciendo que no estigmaticemos a los barrios complicados, zonas rojas, a personas, no importa, en muchos aspectos, porque además está bien visto eso. Ahora, estigmatizamos para el otro y no pasa nada. Sí, no, yo creo Estamos que como es una discusión que no está buena que se dé en campaña, ¿no? Seguramente Pero bueno, ustedes charlaron igual que nosotros en la casa de ustedes y está bueno que así sea. Así que